Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y damos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre
Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre la nube del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Abre tu mano, Señor, y cólmanos de bienes. Abre tu mano, Señor, y cólmanos de bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abre tu mano, Señor, y cólmanos de bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores, y todos los vivientes. Abre tu mano, Señor, y cólmanos de bienes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria, llena de majestad, le dirigió estas palabras: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos celebrando la transfiguración del Señor y la liturgia nos propone, en primer lugar, esta visión de la primera lectura de la profecía de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel se propone esta visión magnífica del enviado de Dios que viene con todos los signos de poder. La expectativa del pueblo de Israel era muy grande. Las vicisitudes de su historia habían sido muy variadas y en términos generales muy difíciles, siempre dominados por otros, siempre migrando de un lado a otro. Se propone esta expectativa bajo diferentes conceptos. Unos esperaban el sacerdocio real, otros esperaban un gran profeta, algunos un Mesías político. La visión del profeta Daniel nos da la nota acerca de uno como un hijo del hombre que viene primero con un poder extraordinario, pero además es como un hijo de hombre. Esta figura une los dos aspectos, un poder divino y una expresión humana. En la visión de la transfiguración que se nos propone en el Evangelio hoy, se resaltan también los dos aspectos. Por un lado, Jesús muestra esta transformación, esta propiamente transfiguración de su humanidad, y por el otro lado, sigue siendo su humanidad. Dice el texto que se llevó a los 3 discípulos que comparten con él tanto la visión de este Jesús magnífico que se transfigura, como aquel momento terrible en el huerto de los olivos, en la oración última de Jesús acercándose a Jerusalén. Los llevó a un monte elevado, a un lugar donde él solía orar. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El rostro es signo de la propia identidad. Toda la humanidad de Jesús resplandece porque es una humanidad en plenitud. Todo lo que uno pudiera pensar o imaginar de su propio ser humano, en Jesús brillan con total esplendor. Pero sus vestiduras también se habían vuelto blancas como la luz. Las vestiduras son el signo de su pertenencia histórica,
cultural del tiempo en que vive. La forma en que uno va vestido expresa esta realidad del hombre. Eso había sido purificado de tal manera que se expresaba también en toda su plenitud. La cultura, la historia y el momento en que vive son transparentes a esta presencia del Señor en su máximo esplendor de divinidad expresada en humanidad. Esto es lo que celebramos. No se presenta ante los discípulos una visión etérea de una luz incandescente que sobrevuela. Es la humanidad de Jesús la transfigurada, su identidad la que expresa la divinidad, sus propias herramientas culturales, temporales, del lugar, son expresión de esa humanidad. Por supuesto que cumple absolutamente la promesa que había sido hecha en el libro de Daniel y que hemos subrayado al comienzo. Por supuesto que los profetas quedan absolutamente confirmados. San Pedro dice en la segunda lectura, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Claro, la primera consecuencia inmediata, uno puede pensar en la propia transfiguración de su alma, y es un acento propio de la vida de la fe. La transfiguración, la transformación, la maduración espiritual interior, que todos, por la gracia de Dios y nuestra entrega cada vez más plena, podemos ir recibiendo y creciendo. Imaginemos todas las virtudes, todos los dones, todos los frutos del Espíritu Santo madurando en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros. Transfiguración interior, trabajo, tarea incesante, apertura a la gracia para que esto ocurra. Los testimonios en más de 2000 años de iglesia son claros. Muchos santos, maestros de oración, doctores de la iglesia y muchos otros santos desde la más profunda humildad han manifestado cómo se puede ir uno transfigurando desde el interior y ser propiamente otra persona, un nuevo ser, más bien un nuevo Cristo en medio de la humanidad. Pero también podemos pensar en la transfiguración de la identidad propia, en el quehacer histórico mientras caminamos. Un cristiano, y también tenemos testimonio en los grandes santos, se transfigura no solamente hacia el interior participando de la gracia de Jesús, sino también en todo lo que hace. También para nosotros vale que el rostro, la vestidura, su pertenencia cultural, nuestro momento propio que vivimos, el lugar donde habitamos, debiera expresar, tanto a nivel personal como a nivel familiar, la potencia de la luz de Dios. Y así, uno no solamente se santifica y expresa su fe en momentos profundísimos de oración, en sensaciones interiores de gran comunión con el Señor, que son a veces un caramelito que Dios da al alma, no solamente lo hace en los momentos litúrgicos, sino que en el quehacer propio, cotidiano, laboral, doméstico, se va generando esa transfiguración de la existencia. Y uno ve desde personas muy sencillas que realizan sus tareas cotidianas un sentido, una profundidad, intuye una presencia de algo que no le pertenece, pero que sí está arraigado en ella. Hasta grandes personajes de la vida de la fe que a través ya sea de su doctrina, de su discurso, de sus acciones en la vida de la Iglesia, también manifiestan ese poder de la gracia que transfigura la identidad. Pensemos también en la transfiguración que debiera obrar en otra realidad de la fe, como es una familia cristiana. Un matrimonio se casa, y se insiste a veces con esta expresión que me parece pobre, se casa por la Iglesia. Bueno, en realidad asumen una alianza de amor y de fe en Cristo, porque ambos han echado sus raíces desde el bautismo en Cristo y tienen un proyecto de crecimiento, de transfiguración y el compromiso de ayudarse el uno al otro
para no quedar en una asimetría, en una desigualdad, acompañándose mutuamente a alcanzar esa plenitud de humanidad en familia que exprese la gracia de Dios, la presencia de Jesús. Y por eso podemos decir propiamente que un matrimonio es un sacramento, es decir, signo de la presencia del Señor en medio de la humanidad, en medio de la sociedad, en medio de la historia. Pensemos que cada familia debe tener un proyecto para realizar la tarea suficiente y necesaria de dar cauce a la gracia de Dios. Imaginemos todas las virtudes familiares que podamos para pensar cómo podríamos expresar mejor esa presencia de Jesús con toda su gracia. Imaginemos también la iglesia transfigurada, una iglesia que lleva adelante toda la gracia que Dios le dio, una iglesia que es portadora no solamente de fe, de esperanza y de caridad, una iglesia que es capaz de impulsar la historia y la cultura desde adentro, con educación, con dinámicas culturales, con propuestas solidarias, con signos fraternales, con potencia de anuncio, revelando cada día la dignidad de cada hermano, la dignidad de una comunidad, defendiendo esa dignidad, promoviendo la dignidad, valorando esa dignidad, viviendo en la libertad de los hijos de Dios, siendo testigos como comunidad eclesial de que un nuevo orden es posible, de que nuevos cielos y nueva tierra han comenzado a gestarse en el alma, se transfieren, se transfiguran en la familia y alcanzan su madurez en la inserción comunitaria. Pensemos en una sociedad, pensemos en nuestra propia sociedad en Argentina, transfigurada por la presencia de los cristianos, de las familias, de las comunidades cristianas. Una sociedad que vive en verdad y en libertad, en justicia, en el bien, en la fraternidad. Pensemos en una sociedad que recibe esta luz de Jesús resucitado por el testimonio de los cristianos. Y también subrayemos que todo esto no se hace de un modo indoloro. Jesús le dice a los discípulos que no revelen nada todavía de la luz que han podido percibir. Les falta la revelación de la cruz, falta el aspecto del dolor, porque cuando alguien se dispone a vivir de modo plenamente humano, seguro que no encontrará solo dificultades personales, también habrá dificultades externas, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario y aún como sociedad. Y habrá que vencer esos obstáculos, habrá que atravesar esos muros, habrá que derribar los límites, habrá que ir abriendo la mente y el corazón para vivir como una sociedad transfigurada. Siempre me suena mucho que somos un país del 80% de cristianos, la mayoría católicos, otros de otras iglesias hermanas, evangélicas, que creemos en la palabra de Jesús, que recibimos su gracia, que los dones del Espíritu Santo sostienen, que los frutos del Espíritu Santo esperan expresarse. Por eso, cuando celebramos la transfiguración, deseamos como Pedro, qué bien estamos aquí, es esto lo que queremos, esta plenitud de humanidad. Pero también como Pedro sabemos que no se puede ya disfrutar de esto de modo pleno, que habrá que seguir llevando la cruz y cada uno completar en su propia vida, cada comunidad y la iglesia en sí, completar lo que falta, los sufrimientos de Cristo. Pidámosle al Señor que esta palabra y el pan que nos nutre, el pan de la Eucaristía que nos nutre hoy, nos dé la fortaleza para poder trabajar intensamente en la transfiguración interior, en la transfiguración de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y Dios quiera que también en la transfiguración de nuestro país, tratando de sembrar en él el reino de Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para ser una iglesia transfigurada que irradie tu luz al mundo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que aún no creen reciban la gracia de la fe, oremos. Te lo pedimos. Para que el mundo encuentre en ti la luz y la razón de la vida, oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento, presentamos los dones del pan y del vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, santifica las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el esplendor de su luz purifícanos de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Jesucristo, Señor de la historia, estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho pan. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret. Y ante el hambre del pueblo exigiste
denle a ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor. Nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos en tu nombre, Jesús. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se te crea. A ti, que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz y que Dios les conceda un feliz domingo. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre.